La injusticia comenzó cuando Mary Ann fue secuestrada y convertida en moneda de venganza por los despiadados hermanos Knox. Ellos sabían exactamente a quién herían, a John, el apache que una vez eligió la paz. Pero John no respondió con rabia ciega, sino con un acto silencioso y definitivo que lo cambió todo. Y solo escuchen qué giro dio esta historia y cómo, al final, la justicia sí encontró su camino. Durante mucho tiempo, John Tully vivió solo en las colinas altas del norte de Wyoming, donde el viento cantaba entre los pinos y los ciervos bajaban a beber al amanecer. Era apache, pero había dejado atrás la lanza y la guerra. Había visto morir demasiados hombres, tanto blancos como de su propia sangre, y comprendido que la tierra no pertenecía a quien más gritaba, sino a quien sabía escuchar. John construyó su vida con las manos, una cabaña firme, un corral de piedras y una rutina silenciosa que le mantenía lejos de los caminos de los blancos y de las tensiones que aún ardían entre fronteras invisibles. Fue en un día de lluvia tibia cuando la vio por primera vez. Mary Ann Cooper cruzaba el sendero con un caballo cojo, una mirada firme y una escopeta vieja colgada del hombro. No buscaba ayuda. Buscaba un lugar donde no la miraran como la mujer que perdió a su esposo en una emboscada. Decían que su marido había muerto protegiendo un convoy, pero otros murmuraban que había huido y la había dejado atrás. Nadie sabía la verdad y ella ya no se molestaba en corregir versiones. John no dijo mucho, ella tampoco, pero él le ofreció agua y ella, por primera vez en mucho tiempo, se quedó. Días después, cuando el caballo sanó, Mary Ann no se marchó. Empezó a partir leña, a limpiar la acequia, a dormir en un rincón de la cabaña. No eran una pareja en el sentido común del valle, no había cortejo, ni promesas, ni anillos. Pero había gestos, un pan compartido sin palabras, un abrigo doblado al pie de la cama, una manta tendida cuando la noche se volvía más cruel. Y eso, para dos almas heridas, era más que suficiente. La gente del pueblo, ganaderos, pastores, viudas y soldados, hablaban bajo cuando oían su nombre, un apache y una blanca, pecado para algunos, peligro para otros. Pero ni John ni Mary Ann les debían explicación alguna. Habían encontrado una forma de vida que no exigía justificación, solo respeto mutuo. Durante aquel invierno, la montaña fue benévola, los lobos se mantuvieron lejos, la nieve cayó sin furia. Y cuando llegó la primavera, todo parecía florecer también entre ellos. Mary Ann recogía raíces y cantaba canciones casi olvidadas. John tallaba figuras en madera, con paciencia ancestral. Hasta que un día, simplemente, ella no volvió. Había ido al arroyo por agua como cada mañana. Cuando pasaron 3 horas y el cubo seguía vacío junto a la puerta, John supo que algo estaba mal. Recorrió cada sendero, cada curva, cada rincón conocido. Halló huellas irregulares cerca del río, pasos que no eran suyos ni de ella. En la maleza, un pequeño trozo de tela, azul, aún húmedo. Lo alzó y reconoció el mechón de cabello rubio atado como ella solía hacerlo. El lazo azul era todo lo que quedaba. John buscó durante semanas, cruzando caminos que había jurado no volver a pisar. Tocó puertas en pueblos que miraban con recelo. Nadie sabía nada, o eso decían. Hasta que en un porche al borde de un campo seco, una anciana le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Los hermanos Knox, murmuró, sin voz, se la llevaron. Pero no preguntes más, hijo. Nadie sobrevive a lo que ellos hacen. John no respondió, solo se marchó. El viento le siguió en silencio. Y la montaña, que hasta entonces le había protegido, se volvió más fría. Habían pasado 2 inviernos desde la última vez que John Tully pronunció el nombre de Mary Ann en voz alta. No porque la hubiera olvidado, sino porque el silencio era la única forma de que su memoria no lo destrozara. Desde su desaparición, John cambió. Ya no era el hombre que escuchaba el viento o medía los pasos de los ciervos. Ahora era un cazador de otro tipo, rastreador de caminos turbios, de jinetes que no miraban a los ojos, de comerciantes que usaban sacos en vez de nombres.
Se decía que, al norte del Powder River, había un apache al que no podían detener ni los soldados ni las balas. Un hombre que liberaba a mujeres sin preguntar quiénes eran ni de dónde venían, que las dejaba junto a un fuego con una manta y luego desaparecía. Algunos lo llamaban el cuervo de la montaña, otros simplemente susurraban que John estaba buscando algo. Los que lo conocieron bien sabían que no era algo, era a alguien. No actuaba solo, lo acompañaban 3 hombres y una joven mestiza de ojos alerta. Eran un grupo pequeño, pero implacable. Nunca atacaban sin certeza, nunca dejaban rastro, sabían cómo se movía la noche. Esa noche la luna estaba alta, pero cubierta por nubes finas, como si el cielo mismo observara con recelo. Habían seguido una carreta durante 2 días. Iba cargada de sacos de harina, algunas jaulas vacías y 2 hombres armados que no parecían granjeros. Cuando se detuvieron en un claro para descansar, John y los suyos descendieron en silencio, como sombras. No usaban pólvora, solo cuchillos, cuerdas y precisión. El asalto fue rápido, un grito ahogado, un forcejeo, luego solo suspiros agitados y el crujido de las ruedas al detenerse por completo. John abrió la parte trasera de la carreta. El hedor a sudor y encierro era insoportable. Dentro, 3 figuras humanas se estremecían, vendadas, con las manos atadas. Una de ellas jadeaba con fuerza, las otras 2 apenas se movían. John se agachó, tocó el rostro de la más cercana con cuidado. Ella tembló. Con voz apenas audible, murmuró: «Por favor, quítalos». El tono no era una súplica común, era un pedido lleno de miedo y resignación, como si el contacto con la luz pudiera quemarla. Con movimientos lentos, John retiró el saco de lino que cubría su cabeza. La luz de la antorcha reveló un rostro deformado por el cansancio y el maltrato, ojos hundidos, piel sin color, labios agrietados. Por un instante, John no la reconoció. El tiempo, el sufrimiento y la delgadez extrema la habían desdibujado. Pero entonces la vio. Una cicatriz, pequeña, curva, como una media luna rota. Estaba justo debajo de la clavícula, al lado izquierdo. Era la misma que él había curado con barro tibio y hojas secas, la misma que Marian se hizo una vez cuando cayó en la sequía, riéndose de su torpeza. Él la había tocado 1000 veces, como se toca algo sagrado. John se quedó inmóvil. La antorcha empezó a chispear por el viento. Nadie dijo nada. «Marian», susurró. Ella abrió los ojos, apenas un instante. No hubo reconocimiento inmediato, solo miedo. Luego una duda. Después una lágrima. Y al final, la voz que él recordaba como firme, libre, desafiante, susurró: «No pensé que me encontraras». John no respondió, no podía. Algo en su interior se quebró, no como una lanza, sino como un hilo delgado que sostuvo demasiado tiempo el peso del mundo. La cargó en brazos sin pedir permiso. Era liviana, demasiado. La envolvió con su manta. Una de las mujeres que quedaban gimió algo, pero John no la escuchó, solo veía a Marian, a la mujer que había desaparecido en primavera, a la que ahora volvía, pero distinta, quebrada, y sin embargo, viva. El resto de la noche se perdió entre el susurro de los árboles y el galope contenido de caballos que sabían que ahora sí su viaje era urgente. El viaje de regreso al campamento duró 3 días, aunque a John le parecieron años. No por la distancia, sino por el peso invisible que lo rodeaba. Llevaba a Marian montada delante de él, envuelta en su manta más gruesa. No hablaban, no era necesario. El silencio entre ellos ya no era como antes. Antes era confianza. Ahora era algo más frágil, más denso, un espacio lleno de todo lo que no se sabía cómo decir. Cada vez que ella se estremecía, él bajaba los ojos. Cada vez que el viento agitaba su cabello, él sentía un nudo en el pecho. Quiso preguntarle tantas cosas. ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? ¿Quién la lastimó? Pero cada vez que abría la boca, una sombra en su rostro lo detenía. No quería forzarla, no quería romper lo poco que aún quedaba de ella.
Cuando llegaron al campamento, John no entró en la cabaña. La dejó con una joven llamada Rosie, hija de un mestizo y una pony, que sabía curar con infusiones y calma. Mary Ann no protestó, se dejó cuidar, pero no durmió. Solo se sentó, con los ojos abiertos, viendo un punto que no estaba allí. Pasaron 2 días así. John apenas comía. Patrullaba el perímetro solo, sin hablar con nadie. Le dolía acercarse, le dolía verla quieta, como si estuviera esperando que alguien viniera a devolverla. La tercera noche, Mary Ann salió sola de la cabaña. El fuego ardía abajo, entre piedras. Se sentó frente a él. John la vio llegar, pero no se movió, solo esperó. El viento soplaba suave, la luna se alzaba lentamente detrás de los pinos. Y entonces, ella habló. «No me grites», dijo, aunque él no había levantado la voz en todo el día. «Solo, escúchame». Su voz era baja, ronca, como si llevara meses guardando palabras sin soltarlas. «Me vendieron, 4 veces». Hizo una pausa, como si contarlas fuera más difícil que vivirlas. Primero en Dakota, luego más al sur. No recuerdo todos los nombres, solo los ojos. Algunos eran peores por lo que no decían. John cerró los puños, pero no interrumpió. Los Knox sabían quién eras, te habían visto en los caminos, te temían y te odiaban. Dijeron que si algún día escapaba y tú me encontrabas, tú no me querrías ver, que te daría asco, que lo que me pasó era su forma de castigarte. El fuego crepitó con un sonido seco, las palabras cayeron como piedras en medio de un lago sin fondo. Mary Ann respiró hondo, luego alzó la mirada por primera vez. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Lo que había en ellos era algo más antiguo, vergüenza. No soy la misma, John, no puedo fingirlo. Mi cuerpo ya no me pertenece como antes, mi risa tampoco. A veces la escucho en mi cabeza, pero no sale, la perdí, como perdí otras cosas. John se incorporó levemente, pero ella levantó la mano. No vengas nada, te lo ruego, no busques a nadie, no vuelvas a la guerra. Si lo haces, habrán ganado. Me usaron para que te destruyeras, no les des esa victoria. El silencio se hizo más profundo, solo el crujido de la leña y el canto lejano de un coyote. Déjame quedarme, susurró ella, pero no como carga, no como sombra. Déjame quedarme si puedes mirarme sin lastima, o, si no puedes, déjame ir. John bajó la vista, no podía hablar. Todo dentro de él ardía, culpa, rabia, impotencia. Y sin embargo sabía que ella no quería consuelo, quería libertad, la misma que él le prometió una vez sin saber que sería tan difícil de cumplir. Y ahí se quedaron, 2 figuras frente a un fuego pequeño, rodeadas de noche y de recuerdos, uno temiendo tocar lo que amaba, la otra temiendo que ya no hubiera nada que pudiera ser amado. Esa noche, John Tully no durmió. Sentado junto al fuego moribundo, escuchó cómo Mary Ann regresaba a la cabaña. No la siguió, no intentó hablar. Solo cerró los ojos y permaneció quieto hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris apagado. Cuando los primeros pájaros comenzaron a cantar en los pinos, John se levantó sin hacer ruido. Entró en la choza donde guardaba su cuchillo de hoja curva, el único que no había tocado desde que Mary Ann desapareció. Luego, caminó hacia el establo y escogió su caballo más silencioso. A su lado, sin que hiciera falta llamarlos, lo esperaban Two Feathers y Nathan Black, los únicos 2 hombres que conocían los nombres de los Knox y el peso que llevaban. No hubo despedidas, no hubo palabras, ni siquiera miró hacia la cabaña. Mary Ann despertó poco después. El fuego aún ardía débilmente. La manta de John ya no estaba, solo el hueco que dejó sobre la tierra. Pasaron 7 días. En ese tiempo, el campamento vivió en una calma extraña. Nadie preguntó nada. Todos sabían, o al menos intuían, que el silencio era la única manera de honrar lo que estaba ocurriendo lejos, en algún punto del mapa que ya no se encontraba en ninguna guía. Lo que pasó en esa semana se supo solo por fragmentos, por rumores que viajaban como hojas en el viento.
Algunos decían que los hermanos Knox, dueños de tierras, rutas de comercio y silencios comprados, habían sido interceptados en su rancho. Otros aseguraban que los sacaron de una caravana protegida por hombres armados. Nadie vio nada, nadie escuchó disparos. Pero el octavo día, en el paso este, donde el camino divide la sierra y da paso al valle, aparecieron dos cuerpos colgando de un árbol de álamos, uno junto al otro, balanceándose en el viento. En el pecho de cada uno, una única marca tallada con precisión, una espiral apache, símbolo de tránsito, castigo y advertencia. No hubo despedidas, no hubo palabras, ni siquiera miró hacia la cabaña. Mary Ann despertó poco después. El fuego aún ardía débilmente. La manta de John ya no estaba, solo el hueco que dejó sobre la tierra. Pasaron 7 días. En ese tiempo, el campamento vivió en una calma extraña. Nadie preguntó nada. Todos sabían, o al menos intuían, que el silencio era la única manera de honrar lo que estaba ocurriendo lejos, en algún punto del mapa que ya no se encontraba en ninguna guía. Lo que pasó en esa semana se supo solo por fragmentos, por rumores que viajaban como hojas en el viento. Algunos decían que los hermanos Knox, dueños de tierras, rutas de comercio y silencios comprados, habían sido interceptados en su rancho. Otros aseguraban que los sacaron de una caravana protegida por hombres armados. Nadie vio nada, nadie escuchó disparos. Pero el octavo día, en el paso este, donde el camino divide la sierra y da paso al valle, aparecieron dos cuerpos colgando de un árbol de álamos, uno junto al otro, balanceándose en el viento. En el pecho de cada uno, una única marca tallada con precisión, una espiral apache, símbolo de tránsito, castigo y advertencia. Las autoridades locales no se acercaron, los soldados fingieron no haber visto. Algunos pobladores dijeron que era obra de bandidos, otros simplemente bajaron la vista. John regresó al campamento al anochecer del mismo día. Iba solo. El caballo avanzaba despacio, como si también llevara la carga de lo hecho. John estaba cubierto de polvo y sudor seco, su camisa estaba rota, la sangre, ya oscura, se confundía con la tierra. Mary Ann lo vio desde lejos, no se levantó, no corrió hacia él, solo lo esperó sentada junto al fuego, como aquella noche en que le contó su verdad. En su regazo, el lazo azul, desgastado por el tiempo, reposaba como un testigo mudo de todo lo que había sido. John desmontó sin decir palabra, caminó hasta ella, luego se arrodilló. Por primera vez en muchos años, bajó la cabeza. No lo hice por odio, dijo, sin fuerza, sin rabia. Lo hice para que no tengas que mirar atrás nunca más. Mary Ann no respondió enseguida. Sostenía el lazo entre los dedos, como si aún dudaba si soltarlo o aferrarse a él. Finalmente, lo abrió. Las fibras estaban rotas, casi sin color. Lo dejó caer lentamente al fuego. El azul se volvió ceniza en segundos. Entonces quédate, susurró, sin lágrimas, pero no como vengador. Quédate como el hombre que me enseñó a respirar de nuevo, cuando creí que ya no sabía cómo. John alzó la mirada. No había victoria en sus ojos, solo un cansancio antiguo, y una ternura que no necesitaba nombre. Y en ese momento, frente al fuego que consumía lo último del pasado, comenzó algo nuevo. No paz, pero algo que se le parecía. Mary Ann Cooper nunca volvió a ser la mujer que había sido antes. No porque se negara, no porque no pudiera, sino porque comprendió, con una claridad dolorosa, que algunos caminos no permiten volver atrás. Lo que vivió no se borró, no se deshizo. Simplemente se volvió parte de ella, como una raíz enterrada en lo más profundo, que ya no se ve, pero sostiene todo lo que sigue creciendo. Y sin embargo, tampoco quiso convertirse en otra. No intentó fingir alegría, no buscó olvidar. Aprendió a vivir con los silencios, con los huecos, con los días en que el viento la estremecía sin razón aparente. Aprendió a respirar sin miedo, a sentarse sin mirar por encima del hombro, a dormir sin cerrar el puño. Junto a John, construyó una pequeña cabaña junto al arroyo, al otro lado del campamento, donde el agua corría clara y los caballos salvajes venían a beber sin temor. No era una casa grande, no lo necesitaban. Con un fuego encendido,
Una mesa de madera rugosa y 2 camas separadas por una sola manta. Bastaba. Las estaciones pasaban sin prisa. En primavera, Mary Ann cuidaba a las crías recién nacidas. En verano, recogía raíces y enseñaba a las mujeres más jóvenes a hervirlas sin perder su esencia. En otoño, tejía con hilos que traían de pueblos lejanos. Y en invierno, simplemente se sentaba con John frente al fuego, en un silencio que ya no dolía. Nunca volvió a hablar del tiempo en los sacos. Y John jamás volvió a preguntar. Entre ellos, la palabra antes dejó de tener peso. Lo que contaba era el ahora. Ese pequeño espacio donde 2 personas rotas decidieron no curarse por completo, sino acompañarse en lo que quedaba. Pero hubo algo que cambió, imperceptiblemente, a ojos ajenos. Cada vez que alguien llegaba al campamento, una madre sin hijo, un joven herido, una mujer escapando de un hombre cruel, Mary Ann era la primera en salir a su encuentro. No hablaba mucho, a veces solo ofrecía un cuenco de agua y una manta. Otras se sentaba junto al herido sin decir palabra, hasta que el silencio se volvía compañía. No todos comprendían su forma de mirar. Algunos decían que su rostro estaba endurecido, otros que sus ojos eran tan serenos que daban miedo. Pero los que se quedaban lo suficiente sabían la verdad. Su dolor se había vuelto refugio, y su pasado, semilla. Ella no curaba con remedios, curaba con presencia, con respeto, con un gesto pequeño que decía, «Te veo, aunque no me digas nada». John, por su parte, dejó de patrullar con furia. Siguió saliendo al amanecer, revisando los senderos, cortando leña, entrenando a los más jóvenes. Pero algo en él se volvió más quieto, más suave. Se le notaba en la forma de mirar el horizonte, sin rabia, en la forma en que tomaba la mano de Mary Ann al pasarle un plato o al ayudarla a subir al caballo. Y una noche, mientras el fuego chispeaba bajo una luna casi llena, John supo que por fin descansaba. Porque la había encontrado. Porque a pesar de todo, ella volvió a amar el mundo. Y él la volvió a amar como si nunca la hubieran arrancado de su mundo. Ya no como a la mujer que perdió, sino como a la mujer que sobrevivió. Y eligió quedarse.